hicimos el referéndum por la autonomía y fue aprobado por más del 70%. Entonces no es cuestionable, nunca es cuestionable. Así que, y además era vinculante a la Asamblea Constituyente y era vinculante para que los departamentos de Plan por decir entren a entrar en el proceso autonómico. Entonces nunca se pensó en que sea por vía de la violencia. Estamos en tiempo, muchas gracias, Óscar Ortiz. La candidata Gabriela Montaño. Yo le preguntaría a la doctora Montaño, ¿por qué si la gente en todas partes nos dice que esta elección en realidad es sobre economía, porque la principal necesidad del pueblo boliviano son los empleos, son la falta de oportunidades económicas? Evo Morales se niega a debatir con Samuel Doria Medina un programa económico que cree empleo, y en lugar de debatir se está dedicando en estos días a preparar su recepción a Hugo Chávez. Está más preocupado de cómo lo va a recibir a Hugo Chávez y a toda la gente del ALBA que en debatir los problemas de los bolivianos, de la familia, del empleo, de la economía. ¿Cuándo se va a preocupar por los bolivianos y no por Chávez? A mí me preocupa que los candidatos opositores tengan el cassette rebobinando todo el tiempo el tema de Chávez. Háblennos de Bolivia. Hablan a nombre de los empresarios en el tema económico. 6 de octubre en El Deber. Las empresas reflejan bonanza, señores. El 43% de los empresarios verdaderos que producen dicen que ven una situación buena en su empresa actualmente. Y más del 82% dice que es satisfactoria. Esta es una encuesta de Mori, independiente, no es una encuesta del gobierno. Entonces, que no nos vengan a hablar de cómo se maneja la economía y vengan a hablar a nombre de los empresarios, a nombre de todo el mundo, si la realidad y la gente nos muestra lo contrario. Óscar Ortiz, el candidato Germán Antelo. Gracias. Mire, yo creo que personalmente tengo un compromiso, y es ir al Senado a trabajar por la gente como lo he hecho estos 4 años, y obviamente con la confianza del pueblo estar los próximos 5 años en el Senado trabajando. Y yo quisiera preguntarle al doctor Antelo, con el respeto que merece, la gente se pregunta y piensa que quizás no es seguro que usted vaya a desempeñarse como senador. Mucha gente piensa que usted en enero le va a dejar el cargo a su suplente porque en realidad piensa competir con Rubén Costa. ¿Cuál es la pregunta, doctor Ortiz? Por eso, yo quiero saber si el doctor Antelo va a asumir por los próximos 5 años la senaturía, o en realidad en enero se va a postular para prefecto de departamento y así competir con Rubén Costa. Bueno, he tenido muchísimas propuestas para ser alcalde, para ser prefecto. Ha habido la gente, por mi trayectoria, cree que tengo posibilidades de participar ahí, pero yo he decidido hacerlo a nivel nacional, porque creo que donde se mueven los hilos, donde se teje la política, donde se define qué se hace en términos económicos, donde se define qué se hace en términos de salud, educación, es a nivel nacional. Lastimosamente no estamos funcionando con las autonomías aún, y esas definiciones no se las toman a nivel ni del municipio ni del gobierno departamental. Así que mi decisión es ejercer lógicamente lo que me corresponde a los 5 años, si son 5 años, en el Senado, porque creo que es la única manera de aportar al país, ¿no? En instantes, cuando regresemos, usted elige, día B, entre qué candidatos hay más afinidad. Gabriela Montaño se llevará mejor con don Germán Antelo con Óscar Ortiz, por ejemplo. En instantes hablaremos con ellos y responderán también a otras de las cuestionantes. Elige día B, está en su televisor rumbo a las elecciones de diciembre, nuestro primer debate entre los candidatos a las primeras senaturías en Santa Cruz. Gabriela Montaño, del MAS, Germán Antelo, del Plan Progreso Convergencia Nacional, Óscar Ortiz, de Unidad Nacional. Derechos humanos y justicia, don Óscar Ortiz. ¿Qué piensan hacer desde diciembre si es que ustedes ganarán? Bueno, aquí pondremos en materia de derechos humanos y justicia, tanto en la Constitución como las leyes, disposiciones que, por ejemplo, prevean la inmediata destitución y además sanciones penales a las autoridades que acusen falsamente a un ciudadano, como se está viviendo y sufriendo los abusos por parte del gobierno de Evo Morales. Estableceremos también destitución y cárcel para todas aquellas autoridades que manipulen a policías, a fiscales y a jueces para perseguir a personas que piensan diferente, a opositores políticos. Queremos eliminar la intromisión política en la justicia. Y también
aseguraremos que cuando el gobierno acuse a una persona de la oposición, ésta tenga garantizado su derecho de ser juzgada por tribunales en las cuales participen jueces ciudadanos en su propio distrito y no se constituyan más campos de concentración en el centralismo. Don Germán Antelo. Los derechos humanos son derechos universales. El derecho al voto, el derecho económico, el derecho a la salud, el derecho cultural. O sea, todos esos derechos obligatoriamente el gobierno tiene que respetarlos, porque el único que incumple con los derechos humanos es el gobierno. O sea, cuando un ciudadano es acusado, sin duda es el gobierno el responsable de lo que pase con él. Y lastimosamente en Bolivia los derechos humanos están siendo incumplidos de manera permanente. La gente las persigue, hay decenas, centenas de personas, por ejemplo, en Pando, fuera de Bolivia, escapándose. Otros están presos sin juicio previo, como pasa con Leopoldo. Entonces yo creo que y además el gobierno ha cerrado la justicia, está el tribunal, estamos sin tribunal constitucional, estamos descabezando lo que es la Corte Suprema de Justicia. Yo creo que es fundamental, importante, y lo vamos a hacer desde el Senado, de que los derechos humanos se respeten en el país y que hayan cumplimiento total de las leyes. Gabriela Montaño, Derechos Humanos, Justicia. Yo lamento mucho ver en la oposición que solamente hay críticas, pero no hay ninguna propuesta. Para nosotros los derechos humanos son educación, salud, servicios básicos, y lo estamos haciendo así con resultados. Los derechos humanos no es simplemente un papelito que se lee en alguna parte. Los derechos humanos son mejorar la calidad de vida de la gente. Tenemos muchos resultados para mostrar, pero también quiero decir que hay un tema que le preocupa, vinculado a los derechos humanos y a la justicia, a la gente, que es seguridad ciudadana. Y cada vez que se habla de seguridad ciudadana, la oposición salta con el tema narcotráfico. Hay que luchar contra el narcotráfico, porque el narcotráfico en Santa Cruz nos quitó a una de las personas más queridas de este pueblo, como fue Noel Kempf Mercado, por ejemplo, un diputado, Edmundo Salazar, que intentó investigar su muerte. No se puede pensar en derechos humanos y en justicia simplemente haciendo cháchara. Se tiene que mostrar resultados a la gente, y en Santa Cruz necesitamos, más que en cualquier otra parte, educación, salud, empleo. Esas cosas son derechos humanos. Muchísimas gracias, Gabriela Montaño. Óscar Ortiz, comenzaremos con usted las preguntas. Está en Germán Antelo. Sobre este tema, por favor, derechos humanos, justicia. Yo le preguntaría al doctor Antelo realmente si está dispuesto a trabajar con nosotros en apoyar esas propuestas que he planteado, unas propuestas por las cuales se destituya y además se dé cárcel inmediatamente a cualquier autoridad que acuse sin pruebas a un ciudadano que piensa diferente, o que se destituye y se dé cárcel también a quienes manipulen la justicia, presionando a los policías, jueces y fiscales para que persigan a la gente. Yo creo que todo aquello de que está relacionado con mejorar el castigo a aquellos que incumplan con la ley, sin duda que vamos a estar de acuerdo. O sea, yo soy un hombre de consenso, y si estoy yendo al Senado es justamente para que las cosas se hagan bien. Nosotros estamos planteando a través de un diputado para algo que complementa eso, que es aumentar las penas a aquellos que hacen delito, aquellos que reinciden en el delito. Y una cosa que es importante, y como médico se los digo, la ética y el manejo de la medicina. El que incumple, el que sabe que algo está haciendo malo, se lo castiga. En la justicia debe ser lo mismo, porque hay, ahora lo vemos en la función pública, de que autoridades saben que están incumpliendo y hacen los errores. Esa gente debe ser castigada. Hay gente, y ahí coincidimos, de que aquellos que incumplan con la ley o promuevan la violencia y no cumplan con la ley y digan por ahí que sus abogados se lo arreglen, sin duda que tienen que pagar con la justicia esos errores que están cometiendo. Óscar Ortiz, Gabriela Montaño.